Antes que nada, recuerda apoyar el video si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de Twitch en la descripción donde hago más de este tipo de contenido. Sin más dilación, comencemos. 20 países más pobres de Latinoamérica, así que empezamos. Hoy hablaremos sobre los países más pobres de América Latina. Te explicaré por qué se padece tanta pobreza en estos lugares, así como cuál es el Perú? ingreso promedio de las A ver, yo creo que personas no, en o cada sea, lugar. como tal, a ver, una cosa es pobreza y otra cosa es el dólar, obviamente, pero Perú estamos muy cerca del precio del dólar. No sé en cuánto estaremos de pobreza, pero creo que no Puede sé, que te ya veremos. preguntes, ¿cómo hemos hecho la lista? Nos hemos fijado especialmente en los salarios promedio. Es obviamente que va a estar Venezuela y nada más, ¿sabes? Ten en Argentina. cuenta que estos datos son aproximados, ya que en muchos casos no hay cifras oficiales, o hay datos, pero son muy difíciles de verificar. Ok. Comenzaremos con los más pobres y terminaremos con los más ricos. Como verás, los 5 o 6 primeros más pobres se diferencian por mucho de los siguientes. Ojo. Por tanto, ten en cuenta que el orden de los últimos podría variar atendiendo a distintos factores. A ver. 1. Haití. Haití Haití. encabeza la lista como el país más pobre de América Latina. Además de la Aquí empezamos desde el primer puesto. extrema, también hay una marcada desigualdad. Se calcula que 2/3 partes de la población haitiana pobre vive en zonas rurales, Mi casa. Nah, fuera de bromas. que aproximadamente 44% Haití es el más pobre, de no la tenía idea, población sufre de inseguridad alimentaria. Lamentablemente, la historia de este país está marcada por la inestabilidad y por severos desastres naturales. Actualmente, la situación ha derivado ¿Quitar esto? en que el país debe importar gran parte de los alimentos básicos. Por el declive tan significativo No, Haití de la a mí me sonaba más de agricultura. Centroamérica, por ahí. Por si fuera poco, la región es una de las más vulnerables debido al cambio climático. Ah, ok. El cambio climático también Dos, importa mucho. Cuba. Cuba. El salario medio en Cuba ¿Esto es verdad también? está en ¿Esto lo torno a sabía? $34 al mes, o algo más de $1 al día. Hijo de Esta perro, ya situación te está robó. afectando a la población, que no crece y está en el mismo nivel desde los años 2000, manteniéndose en torno a los 11 millones de cubanos. Los precios de los productos son caros, Sí, comparados verdad. con los ingresos. La inflación y hay es una largas mierda, colas ¿eh? en los supermercados. Otros problemas son la escasez de los medicamentos en las farmacias, la imposibilidad Es verdad, de los tener de una izquierda, buena capo, alimentación los de con izquierda, productos ¿sabes? básicos, y la mala condición de gran parte de las edificaciones en ciudades y periferia. Oh, ¿pero qué es esto? Esto es una pared literal. O sea, ¿han hecho una pared simplemente acá o qué? 3. ¿Y lo atrás? Venezuela. Venezuela. El salario Obviamente. promedio es de unos $118 al mes y el salario mínimo de unos 16. El salario promedio es de unos $118 al mes. Al mes $118. Son 400 lucas eso simplemente, ¿no? Son 400 soles. 400 soles, la puta madre. Promedio. El salario mínimo de unos $16. $16 el mínimo. Pero con eso aguanta, yo que sé, 4 días acá en Perú, a lo mucho, ¿no? Este último O sea, pero habiendo ajustando caído a la recientemente mierda. debido en parte a la devaluación del bolívar. La situación económica en el país es crítica y se calcula que de 1 a 2 de cada 4 venezolanos Hasta viven mi en situación perro. de pobreza. La nación ha sufrido escasez de productos básicos y una hiperinflación Bueno. catalogada como una de las más graves del mundo. En 2020 empeoró la escasez de combustibles y el contexto de la pandemia contribuyó a que se acrecentara la crisis. Está en la mierda Venezuela, ¿no? Nicaragua. Nicaragua. El salario promedio mensual de los nicaragüenses es de unos $280 mensuales. Bueno, Además, ya de supera los mucho bajos por ahí a ingresos, Venezuela. Un problema grave en Nicaragua es el alto coste de las medicinas. Ah, Por medicinas. otro lado, el trabajo suele ser informal y entre el 30 y 40% de la población está en situación de pobreza. Una de las cuestiones Ojo. que se ha sumado A a, ver, los problemas ¿por qué? es que el gobierno nicaragüense apoyó abiertamente la invasión rusa a Ucrania, lo que Oh. derivó en la desinversión de ciertos capitales occidentales. Bueno, pues que se puso a Estados Unidos en contra, literalmente, de Nicaragua. Se puso la soga al cuello, ¿eh? 5. Paraguay. Paraguay. El salario mensual promedio en Paraguay está en unos $315. Pero ahí tienen países o algo así. Ah, Según estudios recientes, casi el ¿Qué es esto? 20% de la población yo paraguaya. creo que esto es un anime, ¿no? Esto es un está Isekai, de hecho, clasificada como creo. parte de Esto no la existe, ¿no? Un pobreza Isekai. multidimensional, por contar con carencias laborales, de seguridad social, vivienda y servicios básicos, salud y ambiente, así como en el ámbito educativo. Las áreas más afectadas por este tipo de pobreza son las rurales, con cerca de A ver. 1.100.000 personas que se encuentran en esta situación. Se 1 calcula millón. que más del 20% de la población en el país es afectada por la pobreza.
6. Honduras. Honduras. Los hondureños El país de la ganan mierda. en promedio $345 mensuales. Bueno, a El ver. país está en los primeros lugares de pobreza Más en o menos. Latinoamérica, pues el 73% de los habitantes del país son pobres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, de los 9,5 millones de hondureños, solo 4 millones son parte de la fuerza de trabajo. ¿Cómo? Y de esta cifra, unas 350,000 personas se encuentran desempleadas, mientras que más de 2 millones trabajan menos de 40 horas semanales. La mierda, ¿no? O sea, 7. está fuerte, ¿no? Literal. Guatemala. Se calcula que el 50% de las personas en Guatemala. viven en situación de pobreza multidimensional, Y Guatepeor. siendo el salario promedio Chiste de mensual mierda de unos infancia de 5 años, $370. ¿sabes? El país es uno de los más diversos de América Central, pero cuenta con una gran desigualdad social y solo una minoría privilegiada concentra la riqueza. Record, ¿no? En esta nación, el 1% de los habitantes tienen los mismos ingresos que la mitad de todo el país. ¿A qué hora sale Una situación Argentina? relevante que empeora la calidad de vida de las mujeres guatemaltecas es que es el país que cuenta con mayor número de feminicidios en toda América Latina. Feminicidio, ¿no? 8. Qué fuerte, ¿eh? Bolivia. ¡Bolivia! Ojo, no esperaba ver a Bolivia acá tan cerca, literal. O sea, ¿tan mal esa Bolivia? Mensual en Bolivia es de unos $370, con un nivel de pobreza moderada de algo más del 30% y de pobreza extrema del 11%. Uno de los principales problemas de Bolivia es la economía Técnicamente ahora informal, que es la más creo que el grande boliviano más rico puede ser Whisper, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no, Wicho? de toda la región, y la cual aumentó a raíz de la crisis sanitaria por la COVID-19. Esta economía informal es causada por el desempleo derivado del cierre de empresas, falta de apoyo a pequeñas y medianas empresas, inseguridad. Buah, literalmente así puede ser. Esto puede ser Tacna, ¿eh? Y le puedo escribir que esto literalmente puede ser Tacna, ¿eh? Esto es Ciudad Nueva. Esto es Ciudad Nueva. Wicho confirma, esto es Ciudad Nueva. Este es tu barrio, ¿no? Literal. alimentaria, falta de acceso a servicios básicos y falta de acceso a una educación igualitaria. 9. República Dominicana. República Dominicana, ojo. República Dominicana se encuentra en el Caribe y es un territorio conocido por sus hermosas playas. Su nivel de riqueza ha subido considerablemente en las últimas décadas, A ver. aunque aún existe pobreza en el país. Ok. El salario promedio es de unos $375 mensuales Ok. y se calcula que el 20% de la población vive en una situación de pobreza. El 20%. país se caracteriza por su gran desigualdad y porque tiene una mínima inversión en gasto social, lo que ha llevado a que el 50% de la población se encuentre por debajo del umbral de pobreza. Oh. 10. Perú. Perú. Las personas ganan en promedio unos Somos el top 10, o sea. $300 mensuales. A inicios de la década del 2000, Perú era un país estable económicamente, gracias a un modelo que aumentó la capacidad 2010. de consumo de sus pobladores, mientras crecía la actividad minera. Lamentablemente, era un modelo que dependía del exterior y que en poco más de una década se agotó. Y no se Castillo, generaron literalmente, ¿eh? inversiones en nuevos sectores que pudieran aumentar el Producto Interno Bruto. Se calcula que el 25% de la población del Perú vive en situación de pobreza. 25%. 11. El Salvador. El El salario Salvador. mensual promedio en El Salvador es El país de de Fernanfloo, ¿no? $398. El país enfrenta una elevada inflación, a la par de que la economía sufre desaceleración y el comercio se ve muy limitado. Tras la crisis por la invasión rusa en Ucrania, empeoraron las condiciones debido a que aumentó el costo del petróleo, de los metales y de los cereales. Se calcula que el 30% de la población de El Salvador vive en una situación de pobreza. 12. Colombia. El Colombia. salario promedio en Colombia es de unos $400 mensuales. $400, Se ojo, calcula está que decente. actualmente más del 30% de los colombianos viven por debajo de la línea de la pobreza. El mayor 30%. impacto reciente en la pobreza ha sido la inflación, con el aumento del precio de alimentos y de las materias primas. 13. Ecuador. Ecuador. Ecuador, el salario mensual promedio ronda los $496. Según las estimaciones, Juega Pedro Castillo. ¿Te imaginas que Pedro Castillo va a ver este video? viven en situación Esta de reacción y se pobreza. suscribe. Nah. Y en el campo, el 42% de la población padece de severas carencias. Uno de los factores que más han afectado al país tiene que ver con los altos niveles de corrupción. La que corrupción, desvía bueno, fondos en todo país, indispensables pero para supongo que aquí está combatir la potente, en pobreza Ecuador. y causa que la inversión extranjera sea menor. 14. Brasil. Brasil. Si consideramos a Brasil un país de América Latina, es el que tiene la economía y población más grande, con 214 millones de habitantes. El salario 214 promedio millones, es de ¿no? algo más de $500 mensuales.
y se calcula que cerca del 30% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza. Uno de los problemas principales de Brasil es la desigualdad. El 10% de los brasileños gana el 43% de la riqueza de los ingresos. Ajá. 10. México. ¿Cómo? ¿Qué cosa que he escuchado? De los brasileños, los problemas principales de Brasil es la desigualdad. El 10% de los brasileños gana el 43% de la riqueza de los ingresos. El 10% se lleva el 40%, huevón. O sea que el 90% restante se va a la mierda. La puta madre. México. Aunque México. México es la segunda economía más grande de América Latina, si incluimos en la región a Brasil. México. Con la cantidad de... Acá puede ingresar perfectamente la alerta de México, ¿eh? Se calcula que Aquí inventamos la televisión a color. el 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el 8% en pobreza extrema. El salario promedio en México es de unos $560 mensuales. 560. Como en muchos otros países latinoamericanos, el problema principal actual es la alta inflación, junto a la desigualdad de ingresos. 16. Argentina. Argentina. El salario promedio en Argentina La verdad me sorprende que esté tan alejado de los primeros puestos, ¿eh? O sea, es de unos $600 con lo que está pasando ahora. Y el problema principal es la devaluación del peso argentino frente al dólar, frente a la alta inflación, que podría alcanzar más del 100% en 2023. Se calcula Bueno, estamos en 23, no sé cuánto estará. que el 1% de los hogares argentinos viven en una situación de pobreza. 17. Panamá. Panamá. Una persona en Panamá El país del gana Laxus, en ¿eh? promedio $723.75. Es uno de los países más ricos de Latinoamérica, aunque se ha desarrollado de manera desigual, lo que ha influido en que no se haya podido terminar con la pobreza. En esta nación, las mujeres, niñas y niños, poblaciones indígenas y la población de las áreas rurales son los sectores que sufren más desigualdad, situación que se profundizó después de la pandemia. Ok, la pandemia afectó demasiado, me parece. O sea, en todo está hablando. Uruguay. El salario promedio en Uruguay ronda los $748.40. A la mierda, $700 en promedio. Uno de los mejores países Ya nos de duplica a nosotros, Latinoamérica creo. para vivir, aunque también tiene algunos problemas. Según la percepción de los propios uruguayos, los principales problemas del país son la mala situación económica, la inseguridad, el desempleo y la subida de precios El por causa desempleo. de la inflación. 19. Costa Rica. Costa Rica, el MAE. Por algunos, como la Suiza de Latinoamérica. Costa Rica es la ciudad, el país perfecto para vivir, aparece, ¿eh? Es de $768.75 y encabeza los índices de felicidad en América Latina. A raíz de la pandemia, la crisis se pudo sentir en la nación debido a que el turismo es una de sus principales El fuentes turismo. de ingreso. Cuando Costa Rica está rica. 20. Chile. ¡Chile, la mano! mensual en Chile está en torno a los $730. La región en la que más se ingresa es en Magallanes y en la que menos en la Araucanía. En 2022, la inflación en Chile alcanzó el 11.5%, lo que significa una cifra récord en 28 años. Aunque Chile es uno de los países más ricos de Latinoamérica, se calcula que en el país hay 2 millones de personas en situación de pobreza. 2 millones de Esta pobreza. nación es una de las más desiguales en América Latina y gran parte de los servicios se encuentran privatizados, desde la salud, pasando por la educación. Todos los países sufren de algo. Los medios de comunicación. Pero al parecer el incluso top, el agua. bueno, los mejores de todos estos Y hablando fueron de países ricos, conoce en este video los países como sea Chile, Uruguay y Costa Rica, al parecer los que menos están en la mierda de todo. Ok, buen video para informarnos un poco aquí. Está interesante, interesante.